Bienvenidos, señoras y señores. ¿Cómo les va? 21 horas puntualmente nosotros arrancamos un programa más, el programa número 15. Hace 15 programas que estamos en vivo y en directo todos los martes, todos los jueves aquí en Más que Salud por las pantallas de la RCC, Red Chaqueña de Comunicación, y también a través de las redes sociales. La gente nos ve, nos consulta, nos pregunta, quiere aprender. Este es el espacio educativo, creo que uno de los más importantes en televisión, y no me canso de decir y voy a decir siempre que arranca cada programa. Hoy estar frente al televisor una hora puede ser realmente un espacio de inversión, porque por ahí uno dice, ¿qué es lo que tanto hace viendo la tele? Pero realmente cuando uno ve la tele, le cuento que cuando ve la RCC y estamos en Más que Salud, uno invierte su tiempo, invierte en educación, en conocimiento, en aprender, en prevenir, en no lamentarse, en educar a los demás, porque cuando vos aprendés tenés la responsabilidad de educar. Y hoy vamos a hablar de un temazo que cuando en algún momento hablamos acá, ya de la parte cardiovascular, accidente cerebrovascular, hablamos en su momento hasta de neumonía y de los problemas respiratorios, la gente nos consultaba qué es lo que es la tiroides. Como que yo tengo hipotiroidismo, doctor, yo tengo hipertiroidismo, hasta enfermedades endocrinas mucho más complejas como el Cushing, y bueno, y nos consultaban mucho, y cuando hablamos de diabetes ni qué decir. Así que el día de hoy vamos a hablar, no digo de todos estos temas a profundidad, vamos a profundizar sobre la tiroides, porque no somos un país evidentemente con cifras quizá un poco más elevadas que el resto de los países que nos rodean en relación a las enfermedades de la tiroides, pero tenemos que conocerle primero a la tiroides, porque algunos te dicen, doctor, yo tengo tiroides, te dicen. Bueno, yo también tengo tiroides, vos también, todos tenemos tiroides, una glándula que está aquí en el cuello, que a veces funciona de más y a veces funciona menos de lo que debería de. Y hoy vamos a estudiarle, vamos a conocerle, vamos a tactar un poquitito ese órgano tan importante y ver cómo se puede presentar en algún caso un cáncer, cuáles son los signos, los síntomas, los factores de riesgo, muchísimas cosas, porque la semana pasada a nivel mundial, no a nivel mundial, creo que a nivel país estuvimos recordando una semana de crear conciencia sobre las patologías o las enfermedades, las afecciones ligadas a esta glándula súper importante la tiroides, y vamos a ver enseguida por qué. Así que, bueno, bienvenidos a todos, a todas, y ya les voy comentando que también no solamente estamos a través de la RCC en Canal 29 de la Grilla de Tigo, sino que también estamos a través de las redes sociales. Muchos de hecho creo que nos van a ver, ahí estamos, miren un poquitito acá, si podemos ver el panel de fondo, ahí estamos en vivo y en directo en el Facebook, ahí la gente va a ir poniéndose cada vez... miren un poco cómo, gracias a Comblo también que me visten. Mira un poco cómo estoy vestido, doña. Mira, ese gracias a Comblo nomás, Gracias a Comblo que me viste siempre también, ¿sí? Bueno, ahí está, espectacular. ¿Te gusta? Le gusta a la gente acá, No, para nada. Bueno, Facebook, anotá ahí si nos estás viendo y bueno, y querés vernos también en Facebook, te cuento que estamos como @RCC, o buscanos en Facebook, RCC TV, no Red Chaqueña de Comunicación, porque... No, RCC TV en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos como @RCCPY, pero donde vos ya sabés, más consultas nos hacen siempre es en el WhatsApp 0981 740 349 740 349, y anda haciendo tus consultas, tus preguntas, tus dudas. Ahí están, mira un poco acá, ahí abajo vemos el Zócalo 740 349. Todo lo que tenga que ver con tiroides, obviamente, la doctora ya me dijo recién, nuestra invitada que le voy a presentar enseguida, ella me dijo también podemos hablar un poco de diabetes, vamos a responder un poquitito a algunas consultas también de áreas que tengan que ver con la endocrinología. Vamos a ver, espectacular la endocrinología, hermoso, habla de realmente el funcionamiento del cuerpo. Después les voy a presentar a la vuelta del corte. Pero antes del corte, yo les quiero invitar a todos a que le avisen a su mamá, a su papá, al abuelo, a la abuela, sobre todo a tu mamá que está con hipotiroidismo, si escuchaste que el hipertiroidismo le afectó a algún familiar, que el cáncer de tiroides. Vamos a hablar un poco de qué trata una enfermedad autoinmune, cuando nuestro sistema inmunológico en vez de defendernos nos ataca. Vamos a ver un poco todos los aspectos
que abarcan hablar sobre la tiroides. Y cuando la tiroides muchas veces, que esa glándula se agranda, ¿será que no puede comprimir la vía respiratoria? ¿Será que no puede comprimir el esófago, haciendo que cuando tragues te cueste tragar un poquitito? Bueno, muchos temas, porque el día a día te afecta bastante cuando esa glándula no funciona de la manera correcta. Señora, señor, a la vuelta del corte les presento a nuestra médica invitada, una excelente profesional el día de hoy, pero vos quedate ahí que ya volvemos. Bueno, segundo bloque ya aquí en Más que Salud y evidentemente ya con el tema del día que ya les planteé al inicio del programa, la tiroides. Todos tenemos tiroides. Con nosotros hoy una invitada de lujo, ella es médica, especialista en medicina interna, endocrinología y metabolismo de la Universidad Nacional de Asunción. Con nosotros, con un fuerte aplauso la vamos a recibir a la doctora Violeta Jiménez. Hola, Doc. ¿Qué ¿Cómo tal? te va? Muy bien. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación y por recibirme. Por favor, a vos y que por aceptar nuestra invitación. Viste que es un poco complicado de 9 a 10 de la noche, un día medio lluvioso, ¿verdad? Así la verdad que me quedó muy bien el horario. ¿En serio? Bueno, nosotros nos liberamos tarde luego los médicos, ¿eh? Sí, así que mismo. es el único Directo horario. del consultorio. Así mismo. Bueno, a ver, la semana pasada estuvimos recordando un poco a nivel país, no sé si a nivel mundial, pero a nivel Sí, la Semana Internacional de la Tiroides. internacional. Sí, así en mismo. todo el mundo y donde programa que uno ponía, escuchaba de hecho hablar que la tiroides y la tiroides. Todos tenemos tiroides, doctora, ¿verdad? Sí, todos los que nos operaron y se quitaron la tiroides tienen tiroides, bueno, tenemos tiroides, Sí. Que es una glándula que se ubica en el cuello, en la parte de abajo y adelante, ¿verdad? Es, digamos, debajo de la manzana de Adán, donde Sí. se puede ubicar. Y todos tenemos, y no solamente que todos tenemos, sino que todos necesitamos, es una glándula vital, produce una hormona que necesitamos para el funcionamiento de todo el organismo. Nuestro país, somos un país en donde realmente hay más casos por falta de yodo, por ejemplo, en nuestra alimentación que el resto de los países que nos rodean. Antes se hablaba mucho de lo que era el bocio endémico, ¿verdad? El bocio por falta de yodo. Hoy por hoy realmente no tenemos números actualizados en nuestro país, pero se cree, por lo que estamos viendo y por estudios, digamos, más pequeños, de que gracias al uso de la sal yodada en la dieta diaria, en la dieta cotidiana, prácticamente ya no se puede más hablar de que somos una zona endémica, ¿verdad? Pero de por sí, nosotros, bueno, yo soy del Hospital de Clínicas, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros en nuestro consultorio de endocrinología vemos más casos de patologías tiroideas que de repente diabetes, que es la causa número 2 de consulta. Claro, o sea, claro. es un motivo de consulta sumamente frecuente. Ok, y siempre preguntan, ¿afecta más a la mujer que al varón o al varón más que a la mujer también? ¿Y a qué edad más o menos se presentan estas enfermedades de la tiroides? Bueno, sí, es mucho más frecuente en las mujeres, varía mucho entre 4 a 5 veces más frecuente, incluso hasta 10 veces más frecuente en algunos reportes. Y hay varios picos, digamos, de frecuencia, pero lo habitual es en la edad adulta, ¿verdad? Digamos que es donde más, incluso muchas van aumentando con la edad. Entre 20 y 40 años aumentan algunas patologías y otras incluso, por ejemplo, los nódulos, que a medida que pasan los años es más probable que uno tenga nódulos, y en algunos ya llega a ser hasta el 60% cuando pasamos los 60 años, los 70 años. Es súper frecuente. Ok, mucha gente por ahí dice, ¿y cómo yo sé si tengo la tiroides afectada o no? Vamos a hablar de eso en breve, porque quiero retroceder un poquitito y entender, que la gente entienda cuál es la función de esta glándula. ¿Qué hace la tiroides en el cuerpo? ¿Por qué es imprescindible que estén funcionando de manera correcta? Es fundamental. Sí. Se encarga de regular el metabolismo. ¿Y qué es lo que es el metabolismo? Y para entender, más o menos podemos decir que es como la energía de nuestro cuerpo, pero a nivel celular, o sea, a nivel de las partículas más pequeñas que conforman cada órgano, cada tejido de nuestro organismo.
Entonces es como que limita o estimula que funcione a cuánta velocidad va a quemar el motor, más o menos, para hablar de una manera como para que podamos entender. Entonces regula cuánta energía usamos o cuánta energía dejamos de usar. Y es por eso también que tenemos síntomas cuando esto está alterado a nivel de todo nuestro organismo, ¿verdad? Se puede ver desde la piel hasta el tubo digestivo, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso, o sea que las implicancias de alteraciones de las hormonas tiroideas van de lo más leve a lo más complejo. Todo, como si, desde el pelo hasta la uña se dice, hasta cuando uno va del cuerpo, el ciclo menstrual afecta absolutamente todo. El tema es, ¿qué pasa cuando hay antecedentes familiares? Por ejemplo, la abuela, la mamá, que nos está viendo ahora la señora que tiene antecedentes familiares de hipotiroidismo. Vamos a un caso de hipotiroidismo. ¿Corresponde que también uno haga el análisis? Totalmente, totalmente. Los factores de riesgo para tener alteraciones de la tiroides es justamente luego tener familiares de primer grado sobre todo, ¿verdad? O sea, más todavía cuando es mamá, papá, hermanos con problemas de tiroides. O, por ejemplo, personas que tuvieron que someterse a radioterapia por algún motivo de cabeza y cuello. Son otros pacientes que tienen riesgo. Pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Pacientes que tienen lupus, que tienen artritis o que tienen diabetes tipo 1, tienen mucho más riesgo de tener nuevamente patologías de la tiroides, que también son muchas de ellas autoinmunes. Ahí me quiero detener un poquito en lo de autoinmunes. Mucha gente dice, ¿qué es lo que es una enfermedad autoinmune? ¿Por qué si tengo artritis puedo tener lupus? ¿Por qué hipotiroidismo? ¿Por qué otras enfermedades también se pueden despertar cuando mi sistema inmunológico no funciona? ¿Y qué es lo que es ese sistema? Preguntan algunos. Y son las defensas, ¿verdad? El famoso, las defensas que nosotros tenemos para luchar contra las bacterias, contra los virus, por algún motivo que lastimosamente es una red entre factores genéticos y ambientales nuevamente, hacen que se despierte y que se confunda y que en vez de atacarle al virus, le ataca a partes de nuestro organismo, en este caso a la tiroides, ¿verdad? Y lo particular que tiene la tiroides es que estos anticuerpos pueden producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Y además, una misma persona puede tener episodios de hipo y de hipertiroidismo, justamente porque tiene al mismo tiempo anticuerpos que estimulan y anticuerpos que destruyen, digamos. ¿De qué depende eso? Porque hay, por ejemplo, pacientes que dicen, yo tengo solamente hipotiroidismo, otros hipertiroidismo. Es lo más habitual, depende de la autoinmunidad, o sea, depende de qué anticuerpos tenga el paciente. Y es lo más frecuente, ¿verdad? Lo más frecuente es que el paciente tenga, por ejemplo, el anticuerpo que se llama antiperoxidasa, que es el anticuerpo que produce el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, que le llamamos, ¿verdad? Y en cambio, otros pacientes tienen los anticuerpos antirreceptor de la TSH, que son los pacientes que tienen la enfermedad de Graves-Basedow. Son los dos grandes, el hipertiroidismo. Cuando, obviamente, si uno tiene los dos anticuerpos, significa que puede fluctuar y ir de un lugar a otro. Es un manejo muy complicado, por suerte no es frecuente y probablemente a veces el paciente capaz va a ser ese problema, pero se resuelve ya antes. O sea, cuando el paciente tiene hipertiroidismo, nosotros tratamos de llegar a la cura, digamos, o sea, al tratamiento definitivo del paciente lo antes posible porque es una enfermedad que puede ser muy grave y que tratamos de que se resuelva lo antes posible. Totalmente. ¿Qué puede desencadenar, Doc, un hipotiroidismo? Mucha gente dice, no tengo antecedentes familiares, pero me embaracé y parece que después de mi embarazo empezó el problema. ¿O qué desencadena? Y es un factor, justamente el embarazo es un factor muy importante en las mujeres porque las mujeres pueden tener el anticuerpo positivo y se embarazan como cualquier persona, nunca se alteró nada, pero en su primer chequeo del primer trimestre, digamos la primera consulta, le piden el perfil tiroideo y sale un poco alterado. Y ahí nomás se le mide el anticuerpo, está positivo y ya le empezamos el tratamiento. ¿Por qué? Porque los niveles de hormona tiroidea durante el embarazo son extremadamente exigentes y sumamente importantes.
en un adulto que ya creció, que ya se desarrolló todo, ya estábamos hablando de la importancia que tienen las hormonas tiroideas, ni qué decir cuando el feto tiene, o sea, el embrión Claro. tiene que desarrollarse y generar, o sea, el desarrollo del sistema neurológico sobre todo, puede generar, o sea, la falta de yodo, la falta de hormonas tiroideas en el embarazo puede generar ya trastornos cognitivos que ya son irreversibles lastimosamente Que en al el niño. nacer ya prácticamente Así puede mismo. expresar. Otro temita que por ahí preguntan siempre es, ¿cuándo opero esa tiroides? ¿Cuándo es solamente tratamiento con el famoso T4? ¿Puedo dejar el tratamiento? Viste que hay como muchos mitos, muchas consultas. El paciente dice, estoy no quiero saber nada y dejo, y después vuelve con todos los síntomas floridos. ¿Se opera y en qué momento la tiroides, doc? Sí, la tiroides puede operarse bueno, por 3 motivos. Un motivo es por el tamaño Sí. y ya sea por síntomas, por el crecimiento local, que como ya lo estabas diciendo puede ser, por ejemplo, dificultad para respirar, sobre todo el paciente siente eso al acostarse porque le comprime la vía aérea, o dificultad para tragar, o difonía, comienza a cambiarle la voz. Claro. Entonces, por ejemplo, se estudia, es benigno, no tiene ningún tumor, pero por el tamaño se decide la cirugía. Ya sea por estética, a veces no tiene síntomas, pero por estética el paciente opta por la cirugía. Puede ser. Okay. Otra causa sería en caso de nódulos que deben ser mejor estudiados y mejor identificados por sospecha de que pueden ser cáncer, o porque ya se hizo el diagnóstico de cáncer a través de una biopsia del nódulo, ¿verdad? Ahí es indiscutible la cirugía en casi el 100% de los casos. Okay. Digo casi porque acá en nuestro país muy pocos son los casos que no llegan a la cirugía, pero en Con otros nódulos. países, Ok. en otros países incluso con diagnóstico de cáncer se hace seguimiento sin cirugía. Estamos todavía un poco temerosos nosotros para hacer eso acá. El otro caso sería un hipertiroidismo que no se pueda controlar mediante otro tratamiento que va a cirugía. Ok, ahí me dicen que estamos ya con algunas consultitas, algunas preguntas. Mientras tanto, todavía no nos vamos al corte ya. A la pucha, yo le estoy haciendo todas las preguntas a la doc. Bueno, a la vuelta del corte, doc, te vamos a preguntar un poco cuáles son los signos y los síntomas del hipo. ¿Qué es lo que es hipotiroidismo e hiper? ¿Cuál es la diferencia? Y muchísimas consultas que ya me dicen que estamos teniendo también. Estamos a la vuelta del corte. Quédate ahí que ya volvemos. Bueno, tercer bloque y seguimos aquí hablando de la tiroides con la doctora Violeta Jiménez. ¿Y para qué luego? Le trajimos a 2 pacientes acá en vivo y en directo, doc, Sí. para ver un poquitito cómo está el cuello. Vamos a tocar un poquitito Sí, la sí, sí. tiroides, ¿verdad? Sí. Bueno, en el consultorio cuando el paciente acude, ¿verdad?, para la evaluación, a veces ya es porque tiene molestias, a veces siente que le creció, a veces en mucho tiempo o a veces en un corto periodo de tiempo el paciente comienza a sentir dolor, por ejemplo, es otro motivo de consulta frecuente. Entonces le pedimos al paciente para evaluar si está crecida la glándula, que mire un poquitito para arriba y que trague la saliva. Entonces nosotros ya podemos ver debajo de lo que sería el cartílago, podemos ver si estuviera agrandada, en este caso no se ve, pero si estuviera agrandada ahí nosotros ya podíamos ver cómo sube y baja en el momento que el paciente deglute, que el paciente traga. Okay. Y hay veces que es muy llamativo porque a veces se ven ya nodulitos que sube y baja en el momento del que el paciente traga. Okay. Y luego pasamos a palpar, el paciente ya está con la cabeza relajada. Relájate, Sonia, tranquila nomás, no te...
y no se palpa. El tamaño normal de la glándula es más o menos un dedo. Es 1 centímetro y medio la altura de cada lóbulo de la glándula. Y lo normal es que prácticamente no se pueda palpar. ¿Podés tragar tu saliva? Súper bien. Súper bien. Y te salvaste, Sonia, hoy. Espectacular está tu tiroides. Bueno, ¿y acá? Y acá el caballero también, le vamos a pedir lo mismo, permiso. Sí, adelante, adelante. Le vamos a pedir que levante un poco y que trague la saliva. Y en el varón se ve mucho mejor por la manzanada, no hay ningún crecimiento. Hay veces que cuando el cuello es así delgado y largo, parece ser que hay muchos pacientes que dicen, yo tengo mi tiroides grande o tengo bocio, te dice, pero realmente es la laringe nomás que se ve muy, o sea, la tráquea y el cartílago que son muy evidentes a la vista. Ahora está todo bien, parece. Sí, está bien. Traga un poco la saliva. Está súper bien. Súper bien, no se palpa ningún nódulo, están salvados. Bueno, un aplauso, se salvaron para esa acá hoy. Bueno, espectacular. Vamos a pasar por allá, Doc, mientras le dejamos libres ya a nuestros gracias. Pacientes. Adelante. Permiso. Y tenemos ya un par de consultas. La gente fue preguntando ya algunas cositas en las redes sociales, pero tenemos mucho que charlar acá. Vamos por partes, ¿sí? Vamos a ir haciendo algunas, dos primeras consultas. Pregunta Jenny Jiménez desde Ñembú. Pregunta, buenas Doc, espectacular el programa. Yo tengo 29 años. Desde los 26 me diagnosticaron hipotiroidismo, pero mis familiares no la padecen. Por ejemplo, mis padres no. ¿Por qué lo que yo tengo entonces? Pregunta, ¿verdad? ¿O no siempre es hereditario? Claro, eso es un factor de riesgo, pero ella puede empezar esa línea y ya sus hijos tienen más riesgo que el riesgo que ella tenía. Pero no hablamos de una matemática exacta, no hablamos de que si tu papá tiene, vos tenés. Solamente hablamos de probabilidades que son más altas cuando hay un familiar con problemas de tiroides. O sea, nosotros nacemos, digamos, con el esqueleto de la casa, con el esqueleto con el que nosotros nacemos, pero después depende de muchos factores ambientales, como ya hablábamos, o incluso algo que despierta de lo que estábamos hablando de la autoinmunidad, sí. Y ahí se desarrollan algunas enfermedades. Ok, perfecto, respondido. Hola doctora, yo tengo síndrome del ovario poliquístico y también hipotiroidismo. ¿Van siempre juntos de la mano o en mi caso es pura casualidad? Preguntan. Y no es una asociación. El síndrome ovario poliquístico no es un trastorno autoinmune, por ejemplo, pero realmente siempre en el estudio en general, una mujer consulta porque, por ejemplo, no está menstruando regularmente mes a mes o no consigue quedar embarazada, y sí o sí solicitamos las hormonas que digamos que se alteran en el síndrome ovario poliquístico, y también pedimos las hormonas tiroideas porque también son causa de alteraciones menstruales. Entonces da la casualidad muchas veces de que hacemos el diagnóstico casi al mismo tiempo. Ok, perfecto. Hola doctora, pregunta, el T4 levotiroxina en realidad, ¿se puede tomar todos los días? ¿Se puede tomar todos los días? Pregunta. Sí. ¿O se debe tomar todos los días? Realmente depende mucho de la cantidad que necesite el paciente. Hay algunos pacientes que requieren una dosis, por ejemplo, de 25 microgramos todos los días o 100 microgramos todos los días, o le damos 50 de lunes a sábado y domingo descansa. Eso depende mucho de cómo esté su perfil tiroideo al hacer el análisis y de cuál sea el objetivo en el paciente, ¿verdad? De cuánto tiene que mantener. Entonces va a depender mucho de qué dosis necesita para estar en el rango óptimo que desea alcanzar. O sea, no es que todos los días sí o sí necesariamente la dosis tiene que ser la misma. No. Se puede tomar a veces le confundimos muchísimo al paciente, porque lastimosamente nosotros no disponemos en el mercado de tantas formulaciones. Claro. Entonces tenemos que hacer un combo, a veces toma 3/4, a veces 1/4, a veces medio, a veces 2. Entonces sí, le hacemos un cóctel de curubica un poquitito. Así mismo. Doctora, ¿el hipotiroidismo se cura? Pregunta. Y no, lastimosamente no se cura.
Pero siempre le decimos al paciente que tiene que considerar que es su vitamina nomás que toma a la mañana, que no es una droga, no es un fármaco, es la hormona que le falta nada más. O sea, que no considere que es como su enalapril o como su metformina, que considere que es solamente tomar una vitamina que le está faltando, ¿verdad? Gracias a Dios la T4 no tiene efectos adversos, es súper bien tolerada. O sea que no va a sentir tampoco nada, excepto sentirse mejor por no estar con los síntomas de hipotiroidismo que se revierten con el tratamiento. Justamente pregunta ahora una persona, hola, buenas noches, dice, buenísimo el programa, espectacular, gracias. Mi novio tiene tiroides, bueno, lo que mencionamos, y toma el T4. Pregunta, ¿con el tiempo no afecta ese remedio el estómago? Ese es mi temor, que con el tiempo le haga problemas en su estómago, dice. Y no produce absolutamente nada, ¿sí? Lo único que tiene de especial la hormona, la levotiroxina, es que le vamos a hacer hincapié al paciente que tome solita esa pastilla, ¿verdad? Porque lo que sí es un poco especial para la absorción. Necesita que el estómago esté vacío, que esté ácido. Entonces, lo que le vamos a solicitar al paciente es que tome o antes de dormir o por lo menos 40-45 minutos antes de tomar su desayuno. Pero no va a sentir ningún efecto. Como le digo, es como tomar algo natural. Perfecto, espectacular. Esta pregunta dice, me diagnosticaron hipotiroidismo subclínico, pero me dijeron que no tome T4. ¿Es así, doctora? Sí, es así mismo. Y hoy por hoy, justamente la semana pasada nomás se volvió a publicar un artículo sobre el tema de que de repente estamos sobretratando también muchas veces el tema del hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico es más o menos así como dice su nombre. Es antes de que aparezcan los síntomas. Ajá. Y laboratorialmente es cuando la TSH, que es una hormona estimulante de la tiroides, está en cierto rango que todavía no es necesario tratar. ¿Qué significa esto? Que no fue comprobado de que mientras esté más bajo que 10 es el número redondo, por suerte, que tenemos que aprender. Cuando está menos de 10, no hay gran evidencia de que al tratar mejoren ciertos síntomas. O sea, al darte 4 no significa que va a mejorar. Claro, porque realmente no hay gran evidencia. Sí, sí. Pero se puede intentar tratar cuando el paciente viene por molestias. Por ejemplo, el paciente viene porque está muy fatigado, no se va bien de cuerpo, está estreñido, la piel está muy seca. Parece que tiene todos los síntomas del hipotiroidismo. Por ejemplo, tiene también en el laboratorio dislipidemia, que es la alteración de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, del triglicérido. Entonces ahí el médico puede optar iniciar el tratamiento y evaluar si con esto se siente mejor el paciente y si también mejoran estos datos, ¿verdad?, laboratoriales. O sea que no está mal tratar en ciertos casos, pero tampoco está mal no tratar. Es muy diferente en la embarazada. Total. Mujer en edad fértil o embarazada, o una mujer en edad fértil que está buscando embarazo, si tiene los anticuerpos positivos, debemos tratar. Ahí sí. Excelente, o sea, anticuerpos se debe de dosar también. Buenas noches, doctora. ¿Hay síntomas del cáncer de tiroides? Si no siento nada, pero tengo antecedentes familiares, ¿cada cuánto debería hacerme un chequeo? Súper buena pregunta. Se sugiere, si no se siente absolutamente nada, desde los 35 años iniciar los controles, que tampoco es cada 6 meses, se puede probar, por ejemplo, al año después de los 35 y luego incluso cada 5 años sin problema, porque gracias a Dios y a la naturaleza es un tumor que crece lentamente y en la gran mayoría es un cáncer muy bueno. ¿Sí? Okay. Síntomas que puede tener. Sí. Puede tener síntomas. Lo habitual es el crecimiento de un nódulo único, que el paciente puede percatarse en el cuello que empieza a sentir un bultito, una pelotita, ¿verdad? O en la evaluación su médico le palpa y encuentra una pelotita. Hay veces que ya pueden crecimiento de ganglios también, ya puede ser que ya esté un poco más avanzado. Cambio en la voz también puede ser un motivo. Y es prácticamente, o sea, en los cánceres de tiroides, el 90%
tiene muy buen pronóstico y luego una pequeña cantidad de pacientes tiene cánceres de tiroides mucho más específicos que tienen un crecimiento muy veloz, muy rápido. El paciente rápidamente está con síntomas ya digamos, deterioro general. No es lo habitual, ¿verdad? Okay. Lo habitual es que el paciente esté espléndido y se le diagnostica un cáncer de tiroides. El cáncer papilar es el más clásico, sí, así, el más el papilar, asimismo, el cáncer diferenciado de tiroides, que puede ser papilar y folicular. Y nuevamente de ahí, 80% es papilar. Papilar otra vez, ok. Bueno, están llegando 6 preguntas, vamos a hacer un ratito. ¿Para qué me hacen esto? Hola doctor, buenas noches, excelente programa. Ustedes son funcionarios de la mejor empresa porque están uniformados, dicen, ¿verdad? Hoy casualmente, allá se ríen los muchachos, casualmente, de verdad doctor, no nos pusimos de acuerdo. ¿Eh? No puede ser, Pato. Buenas noches, excelente explicación de la doctora, un placer escucharle. Se repite el programa, gracias Cristina, dice, vamos a repetir el programa Luján. ¿Sí? ¿Vamos a repetir? Puedo decir que sí, nomás está. Se va a repetir Cristina el programa, gracias por vernos. Otra pregunta, mi novio se hace sus chequeos cada 6 meses y siempre le salen muy bajos corticoides, dicen. 0,5 es siempre. ¿Por qué siempre es bajo? ¿Qué relación tiene? Corticoide, cortisol. Gracias por leer siempre mis mensajes. Bueno, esa pregunta vamos a responder. ¿Sí? Y es un poco finita, pero podemos responder. Bueno, realmente me cabe la duda del por qué se le está pidiendo el cortisol tan repetidamente, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya sería un buen momento para, si efectivamente está en una medida muy baja, hacer un estudio diferente, un estudio de estimulación, como para ir evaluando otras cosas y descartar que el paciente no esté consumiendo, por ejemplo, algún medicamento, a veces antialérgicos o aerosoles o cremas que tienen corticoides pueden producir la inhibición de la producción natural, digamos, del cuerpo del cortisol. Entonces, hay más cosas que hay que evaluar. Pero no hay realmente hay una relación directa. O sea, si el paciente está con hipotiroidismo bien tratado, una relación con el cortisol no habría. Aparte del punto de corte del cortisol, ni el AM ni el PM son de 0,5. Habría que ver un poco bien su pregunta. Depende mucho del laboratorio. Sí. Usan valores. Bueno, repetición, dicen acá, me están avisando, sábado y domingo a las 4:30 de la tarde, para que puedan ver. Vamos a parar un ratito con las consultas y sigue llegando porque está solicitado, doctora. Vamos a parar un ratito acá. Sí. Vamos a hablar del tema de los síntomas y cómo uno, en base a los síntomas, puede diferenciar entre hipotiroidismo y entre hipertiroidismo. Uno está como la tiroides hiperestimulada y el otro está como más caigüe, que le decimos, ¿verdad? Así mismo. Y el caigüe es luego el punto cardinal del hipotiroidismo, ¿verdad? El hipo es cuando está, así como estabas diciendo, todo está a la baja, ¿verdad? Está con un pie en el freno. El paciente tiene sueño, no rinde en el trabajo, no rinde en la facultad, en el colegio, le cuesta concentrarse, se olvida de las cosas. Eso por un lado en cuanto al, digamos, al funcionamiento cognitivo, ¿verdad? Sí. Aparte de eso puede haber enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, problemas para ir de cuerpo, como estábamos hablando, el estreñimiento, alteraciones del ritmo menstrual. Puede haber oligomenorrea, decimos cuando se altera la periodicidad del ciclo. Puede haber también trastornos en la piel, como dijimos, piel seca, caída de cabello, uñas quebradizas y una sensación de estar como hinchado, ¿sí? No es causa de obesidad, que era una pregunta que ya nos estaban haciendo, pero sí como que cuesta más lograr el descenso de peso, porque el metabolismo está enlentecido, ¿sí? Todo está lento. En cambio, el hipertiroidismo es todo lo contrario. El paciente está acelerado, irritable, nervioso, no duerme, tiene insomnio, uno le pasa las manos y las manos están sudadas siempre, sudoración aumentada, temblor, palpitaciones. Todo está acelerado. Todo está acelerado. Mucho, puede haber diarrea. Puede haber diarrea también. Y hay tendencia a la taquicardia, la frecuencia cardíaca más elevada. O sea, en el hiper todo está hiper. Así todo mismo. está hiperactivado, ¿sí? Todo está acelerado. ¿Cuál se asocia más
al cáncer, doc? ¿El hiper o el hipotiroidismo? El hipo, realmente. Cuando la TSH es lo que le juega al revés al paciente, ¿verdad? Porque la TSH alta es hipo y la TSH baja es el hiper. La probabilidad de tener cáncer en un hiper es del 1% más o menos, hasta el 3%, pero el 1% más o menos. Pero realmente el cáncer es eufuncionante, no es, o sea, es normofuncionante, pero cuanto más alta está la TSH, digamos que hay más, un poquitito más de chance. Se deja, porque creo que esta pregunta todos te habrán hecho los pacientes, ¿en qué momento dejo de tomar mi T4? ¿Cuándo suspendo la T4, doctora? Nunca. Nunca. Y nos da gusto para decirle. Nunca. Nosotros le decimos al paciente que le falte comida, pero que no le falte su T4. Es lo que va a marcar el ritmo de su día a día incluso, sí, ¿verdad? Un hipotiroidismo no tratado muy severo puede ser mortal. Y eso es lo que tiene que saber el paciente. Okay. Gracias a Dios, eso va a pasar en general en muchísimo tiempo de no estar tratado el paciente. No es que por dejar un mes, tampoco le quiero decir al paciente que descanse un mes, pero no va a ocurrir en un mes eso. Ok. Pregunta una oyente, una televidente mejor dicho. Buenas noches, doctora. Excelente el programa. Mi mamá se ha operado de las tiroides y yo me hago los chequeos y me dicen que la glándula crece, pero que las hormonas siempre están dentro del rango. ¿A qué se debe? Y en esos casos, por ejemplo, puede ser por déficit de yodo. Es la causa más frecuente del crecimiento de la tiroides, que es lo que llamamos bocio, ¿sí? Si eso no es algo importante, o sea, no es algo que está creciendo demasiado día a día, digamos, o sea, mes a mes, año a año en cada control, puede no hacerse nada y solamente controlarse, pero si esto sí ya empieza a ser importante, sí podría ser candidata para cirugía, por ejemplo. Y sí también sería bueno medir, o sea, suplementarle a la paciente si está de repente con déficit de yodo, aunque si sus hormonas están normales es menos probable, probablemente fue un déficit en algún momento de su desarrollo y por eso tuvo la tendencia del aumento de la glándula. Okay. Ahí está respondido también. Pregunta, doc, ¿puede relacionarse esa susceptibilidad del paciente como que anda bajoneado, triste, hasta con depresión por culpa del hipotiroidismo, algunos dicen, ¿verdad? Pero la depresión es un síntoma. Ahí está, es importante que sepan también. Sí, sí, sí. Y aparte, recordar de que son síntomas que al tratar desaparecen. Sí. Hay veces que nosotros recibimos pacientes que estuvieron tratados por una arritmia cardíaca por años y era solamente su tiroides el problema y se trata eso y se trata la arritmia, o sea, se cura la arritmia, ¿verdad? Okay. O sea que siempre es muy importante llegar hasta el fondo de todo y verificar, ¿verdad? Bien. ¿Con cuáles enfermedades? Yo estoy haciendo preguntas, doc. ¿Con cuáles son las enfermedades que están más frecuentemente relacionadas, de tipo autoinmune me refiero, con el hipotiroidismo? ¿Cuáles son las que uno dice, paciente hipotiroideo, a la larga, con cuáles otras enfermedades se puede relacionar? Y la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca y el lupus, probablemente esas son las más. Nosotros tenemos pacientes, ahora justo me recuerdo de una paciente muy característica de nuestra formación que tenía diabetes tipo 1, hipotiroidismo y enfermedad celíaca, una vida muy difícil, pero bueno, es lo que le tocó. Tiene el paquete completo, pobrecito. Enfermedades autoinmunes. Y en ese caso, bueno, corticoides, ¿en qué momento, doc? Se utilizan también muchísimo los corticoides para suprimir ese sistema. Claro. Por suerte, las disfunciones de la tiroides y la autoinmunidad no se tratan con corticoides, pero otras sí, como por ejemplo en el lupus o la artritis, que sí requiere el uso de corticoides y nada, se hace lo que se tiene que hacer, se trata cada cosa y se va ajustando nada más el tratamiento. De ahí la importancia de tener el equipo que te trate, ¿verdad? Claro, tenés tu reumatólogo, tenés tu endocrinólogo, tenés tu gastroenterólogo y se está haciendo la orquesta ahí como para llevarle mejor al paciente. ¿Hay posibilidades de que una madre se embaraza con hipotiroidismo? ¿Hay en porcentajes algún número de cuán susceptible es su hijo que al nacer el chico también tenga un hipotiroidismo congénito, que es otra cosa
más allá de la susceptibilidad que él desarrolla a la larga, pregunto, ¿verdad? Claro, y de ahí va a depender de que se trate o no la mamá. Ok. Si la mamá no se trata, en primer lugar que tiene un riesgo 3, 4, hasta 5 veces más riesgo de Altísimo. tener una pérdida luego, o sea, de que no llegue a término el embarazo, ¿verdad? El riesgo de aborto es mucho más alto cuando la paciente con hipotiroidismo no está tratada y tiene el anticuerpo positivo, ¿verdad? Ok. Entonces, eso luego por un lado. Y por otro lado, ese niño va a tener retraso cognitivo, como estábamos hablando, bajo peso al nacer, riesgo de ser prematuro. La mamá tiene riesgo de desarrollar preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, de tener otras complicaciones obstétricas. O sea que no es para nada algo recomendable, Claro. además de todos los efectos. Pero un número así exacto de que con hipotiroidismo, ¿cuánto por ciento? Sinceramente no te quiero mentir. Claro, ok. Preguntan acá, ¿la levotiroxina afecta el calcio en los huesos? Y un poco. O sea, en el hipertiroidismo, que es cuando está en exceso la hormona de la tiroides, una característica es la osteoporosis, o sea que la disminución del calcio dentro del hueso con la fragilidad del hueso. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de tiroides, en donde nosotros farmacológicamente dándole más T4 del que necesita realmente, o sea, le hacemos estar en el borde del hipertiroidismo por lo menos 5 años de su vida para mantener suprimido, o sea, esa es su quimioterapia, gracias a, o sea, dentro de todo, espectacular. Se le mantiene en el límite porque de esa manera se suprime que aparezca de vuelta, o que crezca, que el restito que quedó de tiroides vuelva a desarrollar un cáncer. Entonces, en ese tiempo, realmente sí existe ese efecto deleterio. El paciente puede sentir palpitaciones, tiene un pequeño riesgo de tener esa taquicardia. Claro. Y también de tener un poco de la descalcificación de los huesos. También. Que paliamos suplementándole con vitamina D y con calcio vía oral, sugiriéndole ejercicio, actividad física, buena alimentación. O sea, es algo controlable. Qué espectacular. Gracias por leer siempre mis preguntas. Pasen algún contacto de la doc, porfa, dice. Creo que vamos a poner un poquito en Zócalo. Creo que pasó recién Luján, ¿eh? Bueno, doc, yo ya otra vez hice consulta. Mi suegra se había operado y le quedó la mitad de la tiroides. Le dijeron que ya no tenía que tomar su T4. ¿Está correcto eso? O sea, que tomó por un tiempo y ahora ya no toma. Le dijeron, y le quedó la mitad de la tiroides y le dijeron que ya no tenía que tomar su T4. Supongo que después Antes de operarle. operarse. Mi suegra se había operado y le quedó la mitad de la tiroides y le dijeron que ya no tome más su T4. ¿Eso está correcto? Pregunta. Bueno, va a depender de cómo está su perfil tiroideo, ¿verdad? De cómo está su análisis. Pero sí, pacientes que se operan de lo que se llama tiroidectomía parcial o lobectomía, llamamos, ¿verdad? Cuando se saca solamente una mitad de la tiroides, pueden quedar sin necesidad de tomar T4 el resto de su vida. Puede compensar totalmente la mitad que queda. ¿En qué caso extirpan totalmente las glándulas tiroides? A una amiga le hicieron y ahora tiene más problemas que antes, dice. Bueno, y tuvo, por suerte, como digo, no es lo más frecuente, pero es una cirugía. No es lo que siempre le decimos a los pacientes, no es una uña encarnada, claro, pero tampoco es una cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Claro. Es un riesgo intermedio abajo realmente de riesgo quirúrgico que llamamos, pero puede haber complicaciones. ¿Cuándo hay complicaciones? En primer lugar, cuando más riesgo, ¿verdad?, de tener complicaciones. Si el bocio era muy grande o si era un cáncer y que había infiltraciones alrededor del cáncer, de la tiroides, es una cirugía más riesgosa, ¿verdad? Si el paciente, por ejemplo, está vaquista, hay más riesgo de sangrado, por ejemplo. O si el paciente está en hipertiroidismo, hay riesgos altísimos de la cirugía de que ahí ocurra lo que se llama tormenta tiroidea, que es una crisis en donde dispara todo, ¿verdad? No es muy frecuente tampoco eso. No ¿verdad? Es muy frecuente, por suerte no es frecuente. Y otra complicación de la cirugía es lo que llamamos hipoparatiroidismo, que es cuando baja mucho el calcio y que es lo que realmente es una tortura para el paciente porque conlleva años de tomar
grandes cantidades de calcio, que eso sí golpea el estómago. Bueno, vamos a hablar después, Perana, no te vayas por ahí. Vamos a hablar un poco qué es lo que es el hipoparatiroidismo, pero primero vamos a hablar qué es lo que es la paratiroides. ¿Sí? A la vuelta del corte, quédate, pues tenemos último bloque. Y ya no sé si vamos a poder responder, Luján, todas las consultas hoy. Está el WhatsApp acá está estallando, ¿sí? Quédate ahí, breve corte y último del programa, ya volvemos. Bueno, ahora sí, último bloque, Doc. Qué rápido pasó el programa. Pasó rápido. Que una hora pasó volando. ¿Te gusta, Doc, nuestro escenario acá? ¿Te gusta? Súper bien ambientado, bien cómodo. Sí. Te vamos a invitar otra vez para hablar un poquitito, porque el hipoparatiroidismo, nos trabamos todos ahí con un trabalenguas, pero vamos a hablar un poco de también, en algún momento, de lo que es la paratiroides. Vamos a hablar de otras afecciones hormonales. Sin problema. Creo que van en aumento, o no sé si habían casos infradiagnosticados nomás en los últimos tiempos de todas estas afecciones autoinmunes que hoy como que se empiezan a escuchar más que antes, ¿verdad? Sí. También el factor ambiental se cree, ¿verdad? Cambiaron muchas cosas en lo que es ahora nuestro ritmo de vida. Las infecciones que hay también pueden ser gatillos para que se despierte esta inmunidad, ¿verdad? Totalmente, así es. Bueno, le queremos agradecer a todos ustedes también. Gracias, Doc, por acompañarnos hoy. Si le tenés que decir algo a la gente y recomendar un poquitito, ¿qué les recomendarías allá en esta cámara? Okay. ¿Cuáles son las cositas para que tengan en cuenta en lo que respecta al área hormonal en sí? A todas las hormonas. A todas las hormonas del cuerpo que nos controlan. Bueno, específicamente sobre la tiroides, recordar mujeres que están en edad de quedar embarazadas, cuidarse el triple, chequearse, planificar sus embarazos para que lleguen a un buen puerto. Para todos los pacientes que tienen familiares con problemas de diabetes o con cualquier problema hormonal, también hacerse sus controles, mínimamente controles anuales, y que recuerden que un hábito saludable, hacer actividad física por lo menos 5 veces por semana, tener una dieta equilibrada y variada, hace que todos los trastornos hormonales y metabólicos estén súper controlados. Así que con eso ya se previene todo lo que le va a hacer consultar después conmigo. ¿Y qué problemita voy a hacerle cambiar el chip a la gente dentro de un ritmo de vida tan ajetreado que no nos prioriza, que priorizamos tantas cosas y no nos priorizamos a nosotros? Y bueno, y terminamos sufriendo ya las consecuencias. Siempre digo, quienes realmente sufren son los órganos internos, el funcionamiento de las células del cuerpo se ve afectado por el ritmo de hoy, el tabaquismo, el exceso de tantas cosas. Y acá estamos nosotros buscando enseñar, Doc, también desde el programa y crear conciencia un poco en la gente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, espectacular. Gracias. Nos encantó el programa de hoy. Y esto fue todo hasta aquí, Luján. Si cerramos ya, nos vamos a ver. Preguntan otra vez cuándo se repite el programa. El fin de semana, 4:30 de la tarde, sábado y domingo. Gracias por todo, señoras y señores. Chau, chau.